Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Espero que hayan descansado durante la semana pasada, ¿verdad? Que hayan disfrutado. Ya solo nos restan 2 semanas más de clase. En esta semana vamos a ver el tema de matrices y la próxima semana el último tema que son los subprocesos. Están publicadas las notas en el campus para que las revisen. Cualquier consulta a través del correo electrónico, por favor. Anoche que estaba buscando un correo de una practicante, me di cuenta que en el correo de la universidad hay un montón de correos de alumnos que los meten en el spam, o sea, en los correos no deseados, que me sorprendió porque me están escribiendo desde direcciones que son propias de la universidad, o sea, correos de la U y el mismo correo de la U los toma como correo basura. Entonces yo no los había leído. Voy a estar revisándolos por si hay correos de ustedes y voy a estar contestándolos en el transcurso de la semana. Ok, vamos a comenzar con el tema de matrices y vamos a explicar sobre lo que trata. Vamos a hacer uso de una hoja electrónica. Aquí. Bueno, este es la segunda parte del tema de arreglos, o sea, de aquel tipo de estructuras, o sea, de variables en las cuales nosotros podemos guardar más de un valor a la vez. La primera parte fue el tema de los vectores. Si ustedes se recuerdan, se caracterizaba porque un vector tiene varias posiciones en memoria. Y si lo vemos de forma gráfica, decíamos que tiene varias filas o posiciones en las cuales puede almacenar un dato. Todo esto dentro de la misma variable. Ahora vamos con la segunda parte, que son las matrices. ¿Cómo se guardan los datos en una matriz o qué es una matriz? Ese concepto es fácil de entender si vemos esta hoja electrónica. Cualquiera de nosotros ha trabajado en Excel o cualquier tipo de hoja electrónica y nos damos cuenta que para poder ubicar una celda tenemos que dar dos coordenadas. Por ejemplo, ahí, aquí me está dando la coordenada, C2. ¿A qué se refiere C? La primera coordenada, la letra C, ¿a qué se refiere? Columna. La columna, exacto, la que está ubicada en la columna C. ¿Y el 2 a qué se refiere? Fila. A la fila. Entonces, para ubicar en esta hoja electrónica un dato, si yo tuviera datos en esta hoja electrónica, necesito dos coordenadas. En el caso de esta hoja electrónica, primero da el número de columna y después del número de fila. Y aquí, bueno, las columnas no las numera, sino que las identifica por letras. Pero la lógica es esta. O sea, la hoja electrónica es una matriz que consta de filas y columnas. Y si yo quiero ubicar una celda, ¿verdad? La celda es la intersección de una fila con una columna. Si yo quiero ubicar una celda, tengo que hacerlo a través de su número de fila y su número de columna. Un momento. Bueno, entendiendo eso, podemos aplicar este mismo concepto a las matrices en programación, ya que es básicamente el mismo concepto. Una matriz es una estructura de almacenamiento temporal, la cual consta de filas y de columnas. Un vector es una estructura de almacenamiento temporal que únicamente se compone de filas. La matriz se compone de filas y columnas que yo pudiera tener. Vamos a
aquí tener esta matriz y decir tiene 1, 2, 3, 4 filas. Tiene 1, 2, 3 columnas. ¿Ok? Entonces, esta es una matriz de 4 por 3. 4 filas, 3 columnas. Si yo quiero ubicar un elemento, digamos que se llama números, esta matriz. Les puedo decir números, ¿ok? En la fila 1, columna 2. Bien. ¿Y quién es números en la fila 1, columna 2? De fila 1, columna 2 sería esta de acá. De siempre que estoy trabajando con una matriz, tengo que hacer referencia a esas dos posiciones o dos subíndices. El primero para la fila, el segundo para la columna. ¿Okay? Bueno, yo pudiera referenciar individualmente cada una de los valores de una matriz y decir números en la posición 1, 1, números en la posición 1, 2, números en la posición 1, 3, etcétera. E ir trabajando así, ¿verdad? Posición por posición de esta matriz. Sin embargo, no es muy eficiente. Así que otra vez vamos a hacer uso de los ciclos de repetición para recorrer, ya sea completa o parcialmente, el contenido de una matriz. Si cuando utilizábamos vectores, nosotros utilizábamos un ciclo para, el ciclo para, el cual nos ayudaba a movernos a través de las filas. Aquí, cuando trabajemos en matrices, si queremos hacer un recorrido completo de la matriz, vamos a trabajar con dos ciclos de repetición. ¿Por qué dos ciclos? Porque uno va a mover las filas y otro me va a ayudar a mover las columnas. Otro concepto que vamos a ver acá son los ciclos de repetición anidados. Anidar significa poner una estructura dentro de otra. Así que cuando yo hablo de ciclos anidados es que dentro de un ciclo de repetición yo pongo otro ciclo de repetición. Vamos a... Ok. Voy a poner aquí unas variables. Línea, que me va a servir para ubicar el número de... No, mejor fila. Ubicar el número de fila y col para ubicar el número de columna. Y dijimos que nuestra matriz se va a llamar números. Te digamos que, voy a decir, para fila igual a 1 hasta 4. ¿Ok? Y aquí voy a decir para columna, perdón, columna. ¿A dónde quiero empezar? ¿En qué columna? En la primera columna. Entonces, igual a 1. ¿Cuál es la última columna? La columna 3. Bien. Entonces, aquí tengo, miren, fin para, y le vamos a poner aquí un comentario de columnas. Y aquí tengo el fin para, pero este sería de las filas. Así que vamos a colorearlo. Vean que este es el ciclo anidado. Y este es el ciclo más externo. Ok. Ya vamos a ver cómo trabaja esto. Entonces aquí voy a poner la acción de leer la matriz. O sea, definí la matriz, pero tengo una matriz sin datos. Entonces voy a hacer una lectura para poder llenar de datos la matriz. Entonces voy a poner acá un leer de mi matriz que se llama números. Te voy a poner las dos coordenadas. Aquí sí tengo que poner dos subíndices. Fila, columna. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba de esto. Entonces, vean. Para fila igual a 1.
¿Cuál es el valor inicial de fila? 1. ¿Ok? Entonces, estoy dentro del límite, porque el límite de este ciclo es 4. Hay que puedo entrar al ciclo. ¿Y qué me encuentro dentro del ciclo para fila? Me encuentro otro ciclo de repetición. Y este tiene como variable de control la variable call. Entonces, bueno, interpreto para call igual a 1. ¿Cuál es el valor inicial de call? 1. ¿Mm? Estoy dentro del ciclo, perdón, del límite de call, porque call llega hasta 3. Así que entro al ciclo de columna y me encuentro esta instrucción: leer números en qué coordenadas. Fila call, o sea, 1, 1. ¿Quién es? Fila 1, columna 1, sería este de acá. Bueno, leo un número cualquiera, supongamos 23. Entonces ya leí. ¿Bien? Fin del ciclo para, pero ¿de cuál? Del que está más interno. Bueno, entonces eso obliga, cada vez que yo encuentro un fin de ciclo, tengo que regresar acá. Y dice nuevamente el ciclo de call. Recuerden, el ciclo para se incrementa él automáticamente la variable de control. Así que ahora el nuevo valor de columna, vamos a quitar este, es 2. ¿Bien? Sigo estando dentro del límite del ciclo de las columnas. Así que entro al ciclo y ahora voy a leer la matriz números en qué coordenada. Fila 1, columna 2. Eso me ubica. Fila 1, columna 2 sería aquí. Te digo, voy a leer 7. Fin para. Regreso aquí y se incrementa call en 1. Ya no es 2, ahora es 3. Entro porque sigo dentro del límite. De leer números en qué coordenadas. Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3 es este. Digamos que leo 12. ¿Sí? Se fijan cómo el ciclo que está en verde, el más anidado, es el que va haciendo el movimiento a través de las columnas. Todavía no he cambiado de fila. Sigo en la misma columna. Bueno, entonces leí en este lugar, leí 12, me voy para, fin para, y regreso acá. E incremento call en más 1. Ahora tiene valor de 4, pero ya se pasa del límite porque este límite de las columnas llega hasta 3. Como se pasa del límite, ya no puedo entrar a leer, sino que me tengo que ir a la siguiente línea de código que se encuentre después del final de ese ciclo. O sea, después de esto, ¿qué hay? Está el fin del ciclo más externo. Hasta ese momento es que yo puedo regresar al ciclo de las filas. Miren, regreso y hago una nueva iteración del ciclo de las filas. Por lo tanto, ya filas no va a valer 1, va a valer 2. ¿Qué me está indicando? Que ahora voy por la segunda fila. ¿Y qué pasa con el ciclo más anidado? Con el ciclo más interno. Se reinicia. ¿Miren? Te vuelvo nuevamente a comenzar con columna valiendo 1. Entonces, para columna valiendo 1, ya no vale 4, vale 1. ¿Qué coordenadas estoy apuntando de la matriz? Fila 2, columna 1. Entonces, fila 2, columna 1 es acá. Leo el dato. ¿Ok? Fin para, regreso, se incrementa columna. Entonces, en más 1, 2. Apunta a fila 2, columna 2. Leo en esas coordenadas. Ahí está. ¿Bien? Entonces leí en esa coordenada, fin para, regreso e incremento columna en más 1. Ahora va a valer 3. ¿A qué coordenada voy a apuntar? Fila 2, columna 3. O sea, fila 2, columna 3 es este de aquí.
Leo la matriz en esa coordenada. ¿Ok? Ya leí esa coordenada. Fin para, regreso e incremento la columna en +1. Entonces ahora ya no es 3, sino que es 4. Pero ya pasa del límite. El límite es 3. Ya no puedo entrar a hacer una lectura. Me tengo que ir a la siguiente línea de código que existe después de el fin para de este ciclo del anidado. Y esa línea de código es el fin para de las filas. Así que, como es un fin de ciclo, tengo que regresar acá. Miren, es el ciclo de las filas. E incremento fila en 1. Iba por la fila 2. Ahora voy con la fila 3. ¿Qué va a pasar con este ciclo que está en verde? Con el anidado. ¿Qué va a pasar con la variable col? Se reinicia. Se reinicia, exacto. O sea que ahora col, al reiniciarse, vuelve con su valor de 1. ¿Y qué estoy haciendo acá? Ven, el ciclo más externo me está moviendo las filas, pero para yo ir a la siguiente fila, el recorrido es en este sentido. Miren, estoy en la fila 1, columna 2, columna 3. ¿Qué tengo que hacer para pasar a la siguiente fila? Pues terminar de recorrer la fila en la que me encuentro, o sea, pasar por todas las columnas. Cuando he llegado al final de esa fila, ya recorrí todas las columnas de esa fila, ahí ya finaliza el ciclo anidado. Entonces, por fin puedo pasar a la siguiente fila. Ahí que paso a la siguiente fila es una iteración más del ciclo externo y reseteo el ciclo anidado. Vuelvo a comenzar en la columna 1, columna 2, columna 3. Ahí va a finalizar el ciclo anidado. Como finaliza el ciclo anidado, puedo regresar a hacer otra iteración del ciclo más externo, que eso me va a ayudar a moverme a la fila 3. ¿Y qué pasa con el ciclo anidado? Se resetea. ¿Para qué? Para comenzar en la fila 1. Le voy a hacer en la fila 3, columna 1, 2, 3. Ahí va a finalizar el ciclo anidado. Entonces regreso a hacer una iteración del ciclo más externo, que es el de las filas, y eso permite que vaya de la fila 3 a la fila 4. El ciclo anidado se resetea, o sea, comienza con col valiendo 1. ¿Para qué? Para que la fila vaya desde la columna 1, columna 2, columna 3. Significa que cuando nosotros trabajamos con ciclos anidados, el que está más interno, el que está anidado, debe de completarse para permitir regresar al ciclo más externo y hacer una iteración. Miren, primera iteración del ciclo externo, fila valiendo 1. El ciclo de columna, el ciclo anidado, se hizo completo. Cuando se completó ese ciclo, yo pude regresar aquí al ciclo más externo y hacer la iteración. Entonces ahí a fila vale 2. Y el ciclo anidado se resetea y se hace de nuevo, completo. Cuando se completan las iteraciones del anidado, yo ya puedo regresar y hacer otra iteración del ciclo más externo. Esa es la forma como trabajan los ciclos anidados. Ojo que esto no es solamente para trabajar con matrices. Ciclos anidados se pueden utilizar en cualquier situación. Entonces, esa es la forma como trabajan los ciclos anidados, las iteraciones. Revise, por favor, por si hay dudas. ¿Cómo se declaran esas, licenciadas? ¿Cuáles? Las variables. Fila y col son variables enteras. Ya vamos a ver un ejemplo en PCI.
Bueno, entonces vamos a ver ya un ejemplo. Si no hay preguntas, déjenme buscarlo. Vamos a ver un ejemplo en Paint. Y vamos a hacer uso también de la hoja electrónica para irlo explicando. Bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo en Paint. Esta es la forma en cómo nosotros vamos a hacer la declaración de las matrices. Ahí tenemos 3 matrices declaradas, MAT1, MAT2 y suma MAT. Ambas son matrices de 3 filas y 3 columnas. Cuando una matriz tiene igual número de filas y de columnas, se le dice matriz cuadrada. ¿Ok? Aquí tengo, voy a utilizar I para hacer referencia a las filas. Y voy a utilizar J para hacer referencia a las columnas. Entonces acá, prácticamente esta rutina es la que yo les acabo de explicar. Cómo leer los elementos de una matriz. Entonces vamos a quitar esto porque tenemos matrices cuadradas. Ahí está, matriz de 3 por 3. Solo que tengo I en vez de fila y tengo J en lugar de aquella variable col. Pero es lo mismo. Miren hasta dónde llega el límite. ¿Para qué me sirve el ciclo más externo? Este de para I. ¿Para qué me va a servir? Fila. Para las columnas. No, para las filas. A ver, pongámosle acá ciclo externo para mover o para recorrer, porque en realidad es recorrer, no es mover. Recorrer las filas. Filas. Y el ciclo anidado para recorrer las columnas. ¿Ok? Recuerden, el ciclo más anidado mueve las columnas. Aquí la variante que yo tengo simplemente es que puse un rótulo para ir indicándole al usuario cuando esto se ejecute en qué parte de la matriz vamos en ese momento. Vamos en la fila 1, columna 1, en la fila 1, columna 2, etc. Eso es todo lo que va haciendo esto. Pero aquí está la acción de leer. ¿Miren? Leo, ¿qué voy a leer ahorita? La primera matriz, esta de acá. En las coordenadas IJ. ¿Cuáles son los valores iniciales de I y de J? Si yo quiero empezar a interpretar este código, ¿con qué empiezo? ¿Cuáles son los valores iniciales de I y de J? 3. No, 1, 1. 1, 1. El valor inicial es este. El valor inicial de I, el valor inicial de J. Empiezan en las coordenadas 1, 1. Ok. ¿Cuál es el límite del ciclo externo? 3.
Exacto. ¿Cuál es el límite del ciclo anidado? 3. Muy bien. ¿Qué valor debe de tener J para que nos podamos salir del ciclo anidado? 3. 3. Repito la pregunta. ¿Qué valor debe de tener J para que ya no entremos al ciclo anidado? O sea, a este. ¿Cuál es el valor de J en el cual ya no vamos a poder entrar a ese ciclo y hacer más lecturas? 4. Exacto, porque el valor de 4 ya se pasa de este límite. Bien, porque no hay una cuarta columna. Pusimos hasta 3 porque son 3 las columnas de la matriz. Así que cuando J valga 4, ya esa condición ya no se cumple, se pasó del límite, yo ya no puedo entrar a hacer esto de aquí. Entonces, ¿a dónde iría? Si ya no puedo entrar ahí, ¿a dónde voy? En la siguiente fila. Ajá, me voy, ok. Yo aquí podría tener código. Acá, cualquier cosa. Cualquier cosa. Vamos a ver ejemplos en lo que de hecho así va a ser. Miren, podría tener cualquier cosa. Entonces, si ya me pasé del límite de este ciclo, ¿a dónde voy? El siguiente código. Solo díganme el número de línea. Si J vale 4, obviamente ya me pasé de este límite. Ya no puedo entrar a hacer una lectura. ¿A qué línea de código me tengo que ir en ese caso? 20. 20, 20. 14. 14. Me voy. Miren, si yo ya no puedo entrar a un ciclo, me tengo que ir a la siguiente línea después del final de ese ciclo. Si yo ya no puedo entrar a el ciclo anidado, al ciclo de J, ¿cuál es la siguiente línea que está después del final de ese ciclo? El final de ese ciclo es este, fin para. Así que la siguiente línea es la línea 14. Tendría que irme aquí. Cualquier cosa que estuviera codificada ahí es la que se realizaría. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el valor que debe de tener I para que ya no se pueda entrar al ciclo externo? ¿Cuál es el valor? Ahora estoy preguntando por este ciclo, ¿ves? Para que yo ya no pueda entrar a el ciclo de I, ¿cuál es el valor que debe de tener esta variable? El valor de I. ¿Cuándo se pasa del límite? 4. 4. 4, porque el límite de este ciclo es 3. Entonces, con I valiendo 4, yo ya no puedo entrar al ciclo para I. ¿A dónde me voy? ¿A qué línea? Díganme el número de línea. Yo ya no puedo entrar aquí porque I vale 4. Entonces ya me pasé del límite que era 3. ¿A qué línea me voy? A la 10. 20. A la 20. ¿Por qué? Porque este de aquí es el final, vamos a poner fin del ciclo de I. Y este es el final, fin del ciclo de J. Entonces, si el que estoy finalizando es el ciclo de I, la siguiente línea de código después del ciclo de I es esta. ¿Ok? Entonces, me voy para ahí. Ojo, cuando un ciclo termina, yo ya no puedo entrar a ese ciclo, me tengo que ir a la siguiente línea de código después del final
de ese ciclo, del que finalizó. ¿Estamos claros? De la lógica aquí, ok, la lógica acá es exactamente la misma, solo que no está el rótulo. Pero ¿qué es lo que está pasando? No hay una lectura. Los ciclos son los mismos. Si ustedes analizan, ¿por qué? Tanto MAT 1 como MAT 2 tienen el mismo tamaño, 3 por 3. Así que si en MAT 1 yo le asignaba datos leyendo, o sea, el usuario iba a ingresar datos y nosotros los leemos, ¿cómo le estoy asignando yo datos a MAT 2? Ya no es por lectura. ¿Qué estoy haciendo? Sumándolo. ¿Sumando qué? Fila más columna. Exacto. Vamos a hacerlo. Este va a ser MAT. No voy a hacer MAT 1 porque fue lo que hice al inicio. Explicar cómo se leía. Entonces la lógica es exactamente la misma. Ahora miremos esto. Entonces, obviamente empiezo y valiendo 1, J valiendo 1. Entonces estoy bien. Entro a este ciclo de J y digo MAT 2 en las coordenadas que 1, 1. Estoy aquí. Coordenada 1, 1. Va a ser igual acá. ¿A qué, perdón? A la suma de I más J. ¿Cuál es la suma de I más J? ¿Cuánto 2. suma? Entonces, ahí voy a poner 2. Hice este fin para, es el fin para de J. Así que regreso aquí e incremento J, que ahora vale 2. Todavía estoy en el límite, así que puedo entrar acá. Entonces, me tengo que ubicar en las coordenadas IJ, o sea, en la coordenada 1, 2, o sea, aquí. ¿Qué voy a guardar en esa coordenada? I más J, ¿cuánto da? 3. Exacto, da 3. Bien, entonces fin para, regreso al para, J, y se incrementa en 1. Ahora vale 3. Estoy dentro del límite. Vuelvo a entrar y me tengo que ubicar en las coordenadas IJ. En la coordenada 1, 3. Es esta. ¿Qué valor voy a guardar? La suma de I más J. ¿Cuánto da eso? 4. 4. Bien. Entonces ahora, fin para, regreso y J vale 4. Pero se pasa del límite. Ya no puedo entrar al ciclo para J. Me tengo que ir a la siguiente línea de código después del final de ese ciclo, que es este. El fin del ciclo de I. Y eso hace que regrese al ciclo de I e incremente el valor de I, que ahora va a valer 2. Y el ciclo de J se resetea. Vuelve a su valor de 1. Entonces, nuevamente vengo y vuelvo a ejecutar el ciclo de J. Ok, me tengo que ubicar en las coordenadas 2, 1. Fila 2, columna 1 es esto. ¿A qué va a ser igual o qué voy a guardar yo en esas coordenadas? I más J. I más J, ¿cuánto da? 2 más 1, 3. ¿Okay? Fin para del ciclo de J, regreso a J e incremento. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Llenar la segunda matriz con la suma de sus coordenadas. Entonces me ubico en la coordenada 2, 2, que es esta. Y ahí voy a guardar la suma de sus coordenadas. O sea, 2 más 2 es 4. Y así sucesivamente. ¿Captan, muchachos? ¿O seguimos? ¿Entendieron? Es necesario que le entiendan a esta parte de cómo trabajan los ciclos anidados para que podamos trabajar mejor con las matrices.
Bueno, creo que sí se entendió. No hay ninguna pregunta. Yo tengo una, licenciada, pero Dígame. no es del tema. Es sobre las reposiciones finales. Las reposiciones finales tendrían que, espérenme, a ver, lo que recuerdo del calendario, bueno, finalizamos la otra semana. Significa que la evaluación final es el jueves de la próxima semana. Tengo que entregar notas el viernes de la próxima semana. Las reposiciones tendrían que ser, por lo tanto, la siguiente semana. Creo que tocan un lunes. Y en esas reposiciones, ¿verdad? Ahí, bueno, son dos reposiciones. Una que es reponer una evaluación que no se haya realizado del tercer parcial, porque ya hubo reposición del primero y del segundo. La otra es reponer para subir nota. Y de ahí ustedes pueden seleccionar cualquier evaluación de todo el periodo que ustedes hayan considerado que está muy baja y por lo tanto quieren subir la nota de esa evaluación. Esas son las dos reposiciones que van a ver. ¿Le despejé la duda? Listo, gracias. Ok. Entonces, miren, esta es la lectura de la matriz 1. Entonces ahí me está indicando fila I, columna J. Entonces ahorita que empiezo yo con la primera coordenada de la matriz, fila 1, columna 1. Pues leyendo, miren, vamos viendo las columnas. Seguimos en la fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Ay, no se mira. Es que solo les compartí. Déjenme ver. Ahí lo miran. Sí, Entonces estamos en fila 1, columna 1. ¿Sí? Ok, ahora miren, fila 1, columna 2. Voy moviendo las columnas primero. Es el ciclo anidado, el que se va ejecutando. Miren, columna 3. Ok, ahora sí se movió la siguiente. O sea que ya hay una iteración más del ciclo externo. Pero ¿qué pasó con la columna? Se reseteó. El ciclo anidado se resetea. Entonces ahí voy leyendo, miren. La fila no se mueve la columna. Ahora sí se movió la fila. Otra iteración más del ciclo externo. Y sería la última coordenada. Eso lo vamos a ver después, porque solo hemos visto esto y esto. Y lo que sigue lo vamos a ver mañana. ¿Bien? Entonces, damos por finalizada la conferencia y